¿Son los migrantes venezolanos culpables o víctimas de un plan orquestado por Estados Unidos y sus aliados en la región? Aquí te lo diremos claramente. Para comprender lo que está pasando actualmente, bien vale la pena que hagamos un repaso y viaje en el tiempo, pues hay momentos y personajes que han marcado el rumbo hasta llegar a la lamentable situación que hoy afecta directamente a 238 familias venezolanas. 2017. Venezuela es el foco de la degradación social y una enfermedad contagiosa para la región. La crisis de Venezuela es una enfermedad contagiosa a toda la región y acompañado de ese problema social de las migraciones, de manera que Venezuela hoy es el foco de la inestabilidad y es el foco de todo lo que significa la degradación social, que puede ser una enfermedad contagiosa en toda América Latina. Esto ocurrió en pleno contexto del bloqueo impuesto por Estados Unidos y apoyado por la extrema derecha nacional e internacional, situación que llevó desesperadamente a algunos venezolanos y venezolanas a migrar a otros países en busca de un futuro mejor. Y aunque a todos no les ha ido mal, hay un gran número que ha sido víctima de malos tratos, de xenofobia y de estigmatización de delincuentes. Esto permite identificar que la campaña contra las y los migrantes venezolanos ha sido permanente, pero como no ha sido suficiente, ahora los vinculan con una extinta banda criminal conocida como Tren de Aragua. Esta narrativa ha sido impulsada una vez más por adivinen quiénes, los mismos de siempre. Veamos. Es decir, el Tren de Aragua y la estructura criminal de muchas de las bandas que hoy operan en Venezuela y que se han exportado al resto de América Latina han nacido, crecido, se han estabilizado bajo la sombra de la dictadura. Yo me he reunido aquí con agentes federales que andan locos con el asunto del Tren de Aragua. ¿Forma parte eso o no de una estrategia del régimen para desestabilizar? En este caso, lamentablemente, los que pertenecen al Tren de Aragua, una vez caracterizado como organismo criminal o incluso terrorista, como hemos conversado, en la cárcel es una opción, por supuesto, la deportación es una opción para criminales. Y esta campaña no podía estar mejor dirigida que por los medios de comunicación o desinformación, como el The Washington Post, Inside Crime, OCSRP, CNN y The Economist, que tras el anuncio del gobierno venezolano a mediados de 2023 de haber desmantelado el Tren de Aragua, ellos dedicaron sus páginas y titulares principales no a contar esa noticia, no, se dedicaron fue a mantener viva la narrativa de la supuesta operación de esta banda criminal en Estados Unidos. Y entonces todo lo que ocurriese en ese país era responsabilidad de la extinta organización. Siempre se presume, se sospecha, se establece en los medios, pero muy pocas veces se confirma. Todo esto pasaría a impulsar una agenda geopolítica promovida por senadores abiertamente declarados enemigos del gobierno venezolano para calificar al extinto Tren de Aragua como una organización delictiva transnacional con origen en Venezuela. Así lo declaran en julio de 2024 la OFAC. Pero el asunto no llega hasta ahí. Llega el 20 de enero de 2025 y paradójicamente, un grupo criminal que ya no existe es declarado como organización terrorista extranjera. En ese momento ya adelantaban la posibilidad de jugarse la carta de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798. Al mismo tiempo, Trump arreciaba la campaña contra los inmigrantes en su país, incluyendo a los venezolanos, que desde hace un largo rato ya eran víctimas de maltrato por parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos. Llega febrero de 2025 y circula la noticia de que Estados Unidos y El Salvador habrían llegado a un gran acuerdo sin precedentes en materia migratoria. Sin mayores detalles, transcurrieron los días, hasta llegar al 15 de marzo, cuando se vuelve viral la noticia de que 238 venezolanos acusados sin pruebas de ser algo que ya no existe, del Tren de Aragua, habían sido deportados a El Salvador. Pero no bastó con eso, sino que además los llevaron al Centro de Confinamiento del Terrorismo, Secotec, una cárcel de máxima seguridad en ese país, sobre la que pesan denuncias de organizaciones de derechos humanos por considerar que el trato que allí reciben los privados de libertad es totalmente inhumano. Ejemplo, desde que entran allí, más nunca vuelven a ver la luz del sol. La administración de Trump, violando toda norma del derecho internacional, violando el debido proceso y bajo la ley de enemigos extranjeros de más de 2 siglos, y además incumpliendo con los acuerdos en el marco de los diálogos de paz con Venezuela, deporta ilegalmente a El Salvador a estos venezolanos quienes estaban esperando era ser repatriados a su país. Trump alega que la ley, aunque es anacrónica, sí aplica, porque estos migrantes estaban invadiendo su país. Este es un momento de guerra porque Biden permitió que millones de personas, muchas de ellas criminales en las más altas esferas, vaciaran las cárceles de las naciones y las introdujeran en Estados Unidos. Eso es una invasión. Y estos son criminales, muchísimos criminales, asesinos, narcotraficantes de las más altas esferas, capos de la droga, personas de instituciones psiquiátricas. Eso es una invasión. Invadieron nuestro país. ¿Saben quién aplaudió nuevamente la medida contra venezolanos inocentes? Véanlo ustedes mismos.
Absolutamente, absolutamente, absolutamente. Yo creo que esta es una propuesta muy poderosa que ha formulado en conjunto el presidente de El Salvador y el secretario de Estado. Creo que un esquema como el que se plantea con El Salvador es muy poderoso y le envía un mensaje directo a quienes están cometiendo crímenes en los Estados Unidos, que lo que les espera no es la impunidad de regresar a Venezuela, sino la justicia más severa en los Estados Unidos o en un tercer país. Por último, les dejo este dato. Estados Unidos hace rato aplica lo que se conoce como crimigración. Este término se le atribuye a la jurista estadounidense Juliette Stumpf, quien explicó a la BBC Mundo que históricamente hemos visto a los inmigrantes que están sin autorización como miembros de alguna manera de esta sociedad en Estados Unidos, ofreciendo su trabajo u otras ventajas. Pero cuando criminalizamos a los inmigrantes, realmente empezamos a despojarlos de esa idea de membresía en Estados Unidos. La crimigración es una manera de hacer eso doblemente, por el lado penal y por el lado migratorio. Entonces, lo que ocurre con las y los migrantes venezolanos responde o no a un plan bien orquestado por Estados Unidos y sus aliados en la región. Aquí te lo dijimos claramente.